Una delgada franja de amanecer se abría paso a través de la niebla que envolvía la pequeña granja en el Valle de San Pedro. El aire era fresco y húmedo, olía a tierra mojada y heno. En este silencio, cuando ni siquiera los gallos habían despertado al mundo, don Rafael se encontraba en la cerca de madera, apoyándose en las tablas agrietadas. Sus manos, marcadas por años de trabajo duro, sostenían el borde de la cerca con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Su mirada estaba fija en la única vaca, la marrón paloma, que rumiaba tranquilamente heno en un pequeño corral. Su ubre estaba llena, lista para el ordeño matutino, y sus ojos eran serenos y confiados. Desde la casa, construida con bloques artesanales y cubierta con láminas de metal viejas, Carmen salió lentamente. En su 7.º mes de embarazo, cada paso le costaba un esfuerzo. En sus manos llevaba un balde esmaltado con agua, que parecía casi inservible en su estado actual. Su cabello, recogido en un simple moño, se escapaba de su pañuelo. Rafael se dio la vuelta y se apresuró hacia su esposa, tomando el balde de sus manos. Intercambiaron una mirada silenciosa, en la que había más palabras que en cualquier conversación. En la mesa de la cocina, cubierta con un mantel de flores marchitas, había una carta con un sello rojo. Rafael ya la había leído por 5ª vez esa mañana, pero las palabras no cambiaban. El desayuno era escaso: tortillas de maíz, un poco de queso y un vaso de leche recién ordeñada. Carmen comía despacio, acariciando su vientre, mientras Rafael miraba por la ventana las grietas en la pared de la casa, que siempre tenía la intención de reparar, pero no llegaba el momento. La carta estaba entre ellos como un reproche mudo, recordando que el tiempo fluía inexorablemente. Carmen encontró a su esposo sentado a la mesa con la cabeza entre las manos. La carta estaba desplegada frente a él, y sus hombros temblaban por los sollozos reprimidos. Ella se sentó cautelosamente en una silla a su lado, poniendo su mano sobre su espalda encorvada. «Rafa, ¿qué dice la carta?», preguntó ella en voz baja, aunque ya entendía por su rostro que las noticias eran malas. Él levantó la mirada, y ella vio sus ojos rojos por la falta de sueño y la desesperación. 8.000 pesos, Carmen. 8.000 para el 1 del próximo mes. De lo contrario, les quitarán la tierra. La cifra flotó en el aire como una condena. En su caja de lata bajo la cama apenas había 1.000 pesos, acumulados a cuentagotas en los últimos meses. Carmen, instintivamente, abrazó su vientre con las manos, como si protegiera al bebé de esas aterradoras palabras. «¿Y Paloma?», susurró ella, y Rafael asintió, incapaz de pronunciarlo en voz alta. La vaca valía precisamente alrededor de 8.000, tal vez un poco más, si tenía suerte con el comprador. Pero Paloma era la leche para Carmen, para el futuro niño. Era su vida. Rafael se levantó y se acercó a la ventana, mirando el terreno que había recibido de su padre. Cada piedra aquí había sido colocada por sus manos, cada árbol plantado con una oración por el futuro. Recordaba cómo su padre le mostraba dónde era mejor cavar el pozo, cómo su madre enseñaba a Carmen a ordeñar la vaca. «Quizás le pidamos prestado a Esteban», sugirió su esposa, pero ambos sabían que el vecino rico solo prestaba dinero a interés, que nunca podrían devolver. Rafael guardó silencio, sintiendo cómo la tierra se deslizaba bajo sus pies, cómo se derrumbaba todo en lo que había creído. Al tercer día, tras recibir la carta, un coche blanco, brillante y limpio, como de un escaparate, se detuvo frente a la casa. De él salió Esteban, un hombre con una camisa cara y zapatos de cuero que evidentemente no eran para el barro de un granjero.
Se dirigía a la casa con una sonrisa, pero Rafael sentía algo depredador en ella. «Rafael, amigo mío», exclamó Esteban, extendiendo la mano. «He oído sobre tus problemas con los impuestos. Lamento que haya llegado a esto». Miró alrededor de la granja, deteniéndose en Paloma. «Bonita vaca. De raza lechera, si no me equivoco». Rafael se tensó. «¿Qué necesitas, Esteban?» El vecino se rasguñó la barbilla, haciendo una expresión pensativa. «Quiero ayudar. Te compraré la vaca ahora mismo. 4.000 pesos, en efectivo. Por supuesto, es menos que el precio de mercado, pero considerando tu situación, no», cortó Rafael. «Paloma no está a la venta». Esteban se encogió de hombros. «Piensa, amigo, mañana puede ser tarde». Se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y un amargo sabor de humillación. 2 días después, llegó un representante del banco, un hombre delgado con gafas que llenaba papel tras papel. «La propiedad será embargada mañana», dijo fríamente. «Te recomiendo encontrar una solución antes de eso». Esa noche, Carmen lloraba en silencio, pensando que su esposo dormía. Pero Rafael estaba con los ojos abiertos, escuchando sus sollozos y sintiendo cómo su corazón se rompía. Quería abrazar a su esposa, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podría prometerle? Que mañana un milagro caería del cielo. Cerraba los puños con fuerza, odiando su impotencia, odiando un mundo que no dejaba lugar para personas como ellos. Incapaz de soportar más el llanto de su esposa, Rafael se levantó sin ruido de la cama y salió a la noche. El aire era fresco. Las estrellas colgaban sobre el valle como diamantes esparcidos. Caminó descalzo por el patio, sintiendo la hierba entre sus dedos, y se dirigió al extremo más lejano del campo. Allí, donde la tierra comenzaba a elevarse hacia las colinas, había una antigua cruz de madera. Su abuelo la había puesto mucho antes de que naciera el padre de Rafael, y desde entonces la cruz había sido testigo de las alegrías y tristezas de toda la familia. La madera se había oscurecido con el tiempo, agrietándose en algunos lugares, pero la cruz permanecía firme, hundida en el suelo rocoso. Rafael cayó de rodillas ante la cruz tan pesadamente que le dolieron las rodillas contra las piedras. Pero el dolor físico era nada comparado con el dolor del alma. Alzó la vista al cielo, donde las innumerables estrellas brillaban, y habló por primera vez en muchos días. «Señor», comenzó en un susurro, luego más alto, «no te pido riqueza, no te pido una vida fácil, solo te pido sabiduría para entender qué debo hacer». Las palabras brotaban de él como agua de una represa rota. Habló del miedo a perder la tierra, de Carmen que necesita leche, del futuro niño que puede nacer sin techo sobre su cabeza. «Mi padre siempre decía que la tierra alimenta a quienes confían en ella», continuó Rafael. «Pero, ¿cómo confiar cuando todo se está desmoronando?». Recordó las palabras de su abuelo. «Hijo mío, la fe no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo». Con el amanecer, su decisión llegó a madurar. No vendería a Paloma. No ahora, no hasta el último momento. Si Dios ve su sufrimiento, Él mostrará el camino. La neblina matutina aún no se había disuelto cuando Rafael, como de costumbre, se dirigió al corral para alimentar a Paloma. En sus manos llevaba un balde de purín y un manojo de heno fresco. Pero al llegar al corral, se detuvo ante una imagen inusual. Paloma yacía de lado, respirando pesadamente, y sus flancos se elevaban inusitadamente rápido. «Carmen», llamó a su esposa, sin apartar la vista de la vaca. Ella se apresuró a su lado, atravesando torpemente los charcos tras la lluvia nocturna. «¿Qué le pasa?».
se preocupó al ver el estado de Paloma. Rafael frunció el ceño, arrodillándose junto al animal. Parece que está en trabajo de parto. ¿Pero cómo? No la hemos emparejado con ningún toro. Carmen se acercó cautelosamente a la vaca y le puso la mano en el costado hinchado. No, Rafa. Esto es definitivamente un parto. Mira cómo respira. Paloma giró hacia ellos su gran cabeza. En sus ojos había una súplica por ayuda. Rafael sintió cómo su corazón se apretaba. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si perdía a la vaca justo ahora? Las horas se extendieron de forma agonizante. Carmen, a pesar de su estado, no se apartó de Paloma, acariciando su cuello y susurrándole algo. Rafael caminaba de un lado a otro, cerrando y abriendo los puños. El sol ya estaba alto cuando Paloma emitió un bajo gemido y comenzó a pujar. Primero apareció un pequeño ternero, mojado, tembloroso, pero vivo. Rafael apenas tuvo tiempo de moverlo a un lado y limpiarlo con un trapo, cuando la vaca gruñó de nuevo. «¡Otro!», exclamó Carmen. Nació una ternera, un poco más pequeña que el hermano, pero igual de fuerte. Rafael se arrodilló junto a los recién nacidos sin poder creer lo que veía. Gemelos. Paloma había dado a luz gemelos. La noticia del nacimiento de los gemelos de Paloma se esparció por la zona más rápido que el viento. Para el mediodía, un grupo de vecinos se había reunido en la cerca, hablando en voz baja y señalando el corral. La vieja María se persignó y murmuró algo sobre señales divinas, mientras el joven Pedro movía la cabeza. Nunca he visto que una vaca pariera sin un toro, y mucho menos mellizos. Esteban llegó por la tarde, pero esta vez se comportó de manera muy diferente. Se quedó un largo rato en la cerca, observando atentamente a los terneros, que ya se sostenían firmemente en pie y mamaban de su madre. En sus ojos, Rafael vio un destello que no presagiaba nada bueno. «Rafael, amigo mío», comenzó Esteban, pero su voz sonaba todo menos amigable. «Estoy listo para hacerte una oferta que no podrás rechazar. 25,000 pesos por los tres, la vaca y los terneros». La suma era enorme, 3 veces más que su deuda. «Por los terneros bastarían 10,000», respondió Rafael con cautela. «Eso sería suficiente para los impuestos». Pero Esteban sacudió la cabeza. «No, solo en conjunto. Entiendes, necesito exactamente estos animales. Tengo una granja, crío razas de élite para vender en la capital. Una vaca así puede darme una fortuna». Rafael sintió cómo la tierra se retiraba nuevamente bajo sus pies. Vender el ternero significaría resolver sus deudas, pero perder a Paloma significaba dejar a Carmen y al futuro niño sin leche. Esteban sonreía, pero esa sonrisa era fría, calculadora. «Piensa hasta mañana», dijo el vecino mientras se metía en su coche. «Después de mañana puede ser tarde». Toda la noche, Rafael no durmió, pensando en la oferta de Esteban. Al amanecer, la decisión maduró en su cabeza como un fruto maduro. Despertó a Carmen con un suave toque y le dijo: «Sé qué hacer». Cuando Esteban llegó por la respuesta, Rafael ya estaba en el corral con los recién nacidos. «Solo vendo al ternero», dijo con firmeza. 15,000 pesos y es lo último que digo. Esteban frunció el ceño. «Necesito los tres, Rafael. Solo así la transacción tiene sentido». «Entonces no habrá trato», respondió Rafael, aunque en su interior todo se retorcía por el miedo. Quizás estaba cometiendo un error. Esteban permaneció en silencio durante un tiempo prolongado, mirando al robusto y sano ternero que correteaba juguetonamente junto a su hermana. «Está bien», finalmente dijo el rico. 15,000 por el ternero. Pero yo quiero ser el primero en saber cuándo la ternera crezca y esté lista para la cría. Además, Rafael, me ha impresionado tu honestidad.
Tengo una propuesta. Esteban sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Necesito un proveedor de leche confiable para mis restaurantes en la ciudad. La leche fresca de granja se vende bien. Si me proporcionas leche de paloma 2 veces por semana, te pagaré un precio un 50% más alto que el de mercado. Rafael no podía creer lo que estaba sucediendo. La venta del ternero no solo pagaría las deudas, sino que también dejaría un poco para reparar la casa. Y el contrato con Esteban significaba ingresos estables durante años. 1 hora más tarde, se dirigieron a la ciudad. En la caja de la camioneta, el vecino transportaba cuidadosamente al ternero, y en el bolsillo de Rafael había un fajo de billetes nuevos y un contrato firmado. Un mes después, en la casa de Rafael y Carmen, se oyó el primer llanto de un recién nacido. El pequeño Miguelito llegó al mundo por la mañana, cuando los primeros rayos de sol iluminaban las frescas paredes recién reparadas de la casa. Rafael estaba sentado en el porche, sosteniendo a su hijo en brazos, y escuchaba el pacífico mugido de Paloma, que pastaba junto a su ternera en el corral. Las deudas se habían pagado por completo. El dinero de la venta del ternero fue suficiente no solo para pagar los impuestos, sino también para un nuevo techo, nueva pintura para las paredes y hasta una pequeña cuna. El contrato con Esteban funcionaba a la perfección. 2 veces por semana, Rafael llevaba a la ciudad recipientes con leche y regresaba con dinero suficiente para todo lo necesario. Carmen, recuperada después del parto, volvía a cantar por las mañanas mientras preparaba el desayuno. Miguelito no carecía de la leche materna, y la alimentación adicional con leche de paloma lo hacía fuerte y saludable. La ternera, a la que llamaron Esperanza, crecía no por días, sino por horas, prometiendo en el futuro convertirse en una buena vaca lechera como su madre. Por la noche, cuando el bebé dormía y Carmen dormitaba en la silla, Rafael salía a la antigua cruz en el borde del campo. Ya no oraba con desesperación. Ahora sus palabras estaban llenas de gratitud. «Gracias, Señor», murmuraba, mirando hacia las estrellas. «Me enseñaste que el milagro no es un oro que cae del cielo. El milagro es la oportunidad de ganar de manera honesta lo que se necesita para la felicidad». A lo lejos, Paloma mugía, y el viento llevaba las risas de los terneros jugando. La vida era simple, pero plena. Gracias por haber seguido la historia hasta el final. Si tocó tu corazón, si encontraste algo importante en ella, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias sobre fe, esperanza y amor. Cuéntanos en los comentarios qué momento de la historia de Rafael y Carmen te impactó más. Quizás tengas tu propia historia sobre cómo la fe ayudó a superar tiempos difíciles. Leemos cada comentario y valoramos mucho tus reseñas. No olvides activar la campanita para no perderte nuevas historias. Hasta la próxima en nuestro siguiente video.